Hola amigos, en este vídeo vamos a continuar viendo algunos términos de Go. El Go es un juego muy profundo, muy rico, muy bello, muy amplio y por eso utiliza una gran cantidad de términos técnicos, unos más fáciles de comprender, otros menos. Y en este caso vamos a ver términos muy sencillos que sirven para identificar movimientos según la relación entre las piedras. Es decir, identificar una jugada en función de qué relación tiene con otras piedras. Vamos a empezar por esta jugada, cuando negro pone aquí, es chuke. Chuke, la palabra japonesa para identificar este movimiento. Vamos a utilizar, como venimos haciendo, principalmente el vocabulario japonés, que es el que más conocemos en Occidente, pero tienen su paralelo en chino, en coreano y en otros idiomas. La palabra chuke se puede traducir como contacto. Es muy sencillo, es una piedra que toca. Suele decirse que para atacar es mejor evitar el contacto, puesto que si el adversario contesta, lleva ventaja. Ahora son dos piedras contra una. La jugada a contacto se suele utilizar más bien para defenderse. Cuando tenemos esta posición, es turno de negro y juega así, es nobi, se llama nobi, que se puede traducir como extensión corta o estirarse. Es más bien una jugada que conecta con otra y se estira. De manera que esta es chuke con relación a esta si ha jugado blanco y negro estira, nobi. Si en lugar de estirar juega de esta forma, en diagonal, esto sería nobi, esto es hane. Hane es cuando la piedra golpea sobre el adversario en diagonal. Aquí, en esta posición, si es turno de negro, esto parece nobi, se estira como aquí, pero dado que tiene dos piedras por abajo, se llama osi, que significa empujar, le está empujando hacia abajo. Y este sería lo contrario. Si está así, esto que parece nobi se llama ai, que significa arrastrarse o gatear, porque va por debajo. Aquí en el centro del tablero, abajo y arriba, es algo relativo, pero en un lateral se comprende más fácil. Si esto lo pusiéramos aquí, ahora no es osi, es ai, porque el que se está arrastrando es negro con relación al borde del tablero. En cambio, a partir de la cuarta línea ya no se considera que se arrastra, porque hay suficiente espacio. Si lo ponemos así, ahora sí es osi, porque va empujando al adversario. Y en este caso es doble hane. Este es el primer hane que ha hecho negro, blanco contesta, y en lugar de jugar nobi, nuevamente negro hace un segundo hane, doble hane. Es una jugada que, según el contexto, puede jugarse. Crea puntos de corte y mantiene más fácilmente la iniciativa. Vamos a ver un típico yoseki, aquí, donde negro juega shuke, blanco hace hane y negro hace nobi, estira. Hane es un movimiento muy importante. Un proverbio dice, hay muerte en hane. Aquí el grupo blanco todavía no tiene ojos y está en peligro. Si fuese turno de negro y jugase algo por aquí, el blanco puede obtener como mínimo un ko. Si negro juega aquí, esto sería un ko. Si viniese por aquí, se llega a algo parecido. Blanco viene aquí
aquí, y esto sería ko. Pero negro juega Hane y blanco muere. Y ahora negro, punto vital. Blanco muere si negro juega Hane. Si la posición lo permite, el doble Hane puede ser la mejor jugada. En esta posición, negro acaba de jugar Hane. Aquí, blanco responde. Si negro juega Nobi, blanco puede continuar de esta forma y va a vivir sin ningún problema. En cambio, en vez de Nobi, negro juega doble Hane. Aunque blanco puede dar Atari, puede seguir esta secuencia. Blanco por aquí, por ahí no, obviamente, tiene que venir por aquí. Negro, blanco, negro, blanco vive en gote y la posición resultante es mucho más favorable para negras en el exterior. Por lo tanto, aquí en lugar de esta, doble Hane. También hay un proverbio que dice: a la cabeza de dos piedras, Hane. Y ya, si la posición lo permite, doble Hane. Bueno, hemos visto algunos términos según la relación entre las piedras, términos identificativos de jugadas. Hay muchos más. Iremos viéndolos en próximos vídeos.